Nosotros veníamos en una comparación con el 2015, que era el punto de referencia para lograr la baja que ha comprometido el presidente antes de las elecciones. Veníamos hasta fines del año pasado con una baja que andaba alrededor del 8,5, 9% de baja. Sin embargo, los últimos meses del año pasado hubo algunas complicaciones porque la baja era mayor. En septiembre la baja era del 13,5 y terminamos con un 8,5 de baja, es decir, hubo un aumento, igual que con los homicidios. Y ahí nosotros tenemos algunas cosas que estamos estudiando, porque fue la reversión mayor de la baja se dio a partir de que comenzó a funcionar el nuevo código del proceso, código que nosotros compartimos, que creemos que va a ser importante, pero que necesita ajustes. Y a partir del 1 de noviembre, que fue cuando empezó a funcionar, cambió la relación de procesamientos y personas privadas de libertad, disminuyó la cantidad de personas privadas de libertad y bueno, hubo un aumento de la rapiñas. Este año, los 2 primeros meses se mantuvo esa situación de aumento, así que estamos viendo qué es lo que hay que ajustar y además, sobre todo, tratar de ajustar la relación que tiene que haber entre jueces, fiscales y policías, fundamentalmente policías y fiscales, porque a partir del nuevo código del proceso hay fiscales que entienden, por ejemplo, que la policía no puede detener si no hay orden del fiscal, que no pueden interrogar si no hay orden del fiscal. El fiscal de corte entiende lo contrario, entiende que la policía puede detener. O sea, hay una doble interpretación. ¿Sí? Hay una doble interpretación. La oficial, la de la fiscalía, fiscal de corte, es que puede detener, puede indagar, hasta que interviene directamente el fiscal, entonces ya no indaga más la policía, sino que indaga el fiscal o la policía por orden del fiscal y con participación de abogados. Pero eso tiene dos interpretaciones. Hay fiscales que dicen ustedes no pueden detener si yo no doy la orden, y no es así. Si a usted le roban el auto y la policía ve quién le roba el auto, le va a decir al fiscal, estoy viendo, lo puedo detener, no, lo detiene porque está ante un hecho flagrante. Y después los fiscales discuten ese hecho flagrante, cuánto se puede mantener, media hora, 4 horas. Entonces hay toda una discusión que necesita ajuste, hay que ajustarlo. La interpretación que hace el fiscal de corte, yo hago la misma, lo hemos planteado públicamente, es que puede detener, puede indagar hasta que interviene el fiscal. El problema es que como hay fiscales que dicen lo contrario, hay policías que quedan en la duda. Y como el policía se actúa con determinado fiscal que entiende que no puede indagar, bueno, el policía corre un riesgo ahí, porque después el fiscal puede decir, no, yo no di la orden, usted actuó fuera de la norma. Hasta que eso no se ajuste, y yo creo que se va a ajustar porque estamos hablando claramente en ese sentido, hay algún problema. Los legisladores, y acá hay uno presente, el diputado Malán, cuando aprobaron el nuevo código del proceso, ellos sabían que había que empezar a funcionar, estudiar cómo funcionaba y hacer ajustes. Entonces los ajustes que hay que hacer, que estamos haciendo en el trabajo, yo creo que va a necesitar de ajuste legislativo también. Que hay cosas que se dicen, se interpretan, pero que luego tienen que quedar firmes y que no pueden prestarse a interpretación,
tiene que decirlo claramente la ley. Usted había señalado que la implementación del nuevo código tuvo un impacto y provocó el aumento de delitos. ¿Esto le generó alguna crítica del ministro de la Suprema Corte de Justicia? Y señaló que no tiene fundamentos. Sí, porque la Suprema Corte de Justicia quiere que yo diga qué presos que no fueron presos fueron los que cometieron delitos. Eso no se puede decir nunca. Lo que se puede decir es que si viene determinada situación, se está produciendo determinada situación del delito y en 5 meses hay 1000 personas privadas de libertad menos y hay un aumento de las rapiñas, obviamente tiene que ver con la cantidad de gente que no está cumpliendo una pena, o gente que se la detuvo porque estaba cometiendo una rapiña, 2 rapiñas, y cuando va a juez se le da 2 años de prisión que se sustituyen por medidas alternativas, y esas medidas alternativas se producen en libertad, o ni siquiera se llega a producir la formalización del caso, sino que se espera para dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses, y lo que está visto es que eso aumenta el delito, no el delito grande, porque esto estamos hablando de cuestiones estadísticas, ¿no? Si a uno le sacan el celular amenazándolo, es rapiña, entonces figura como rapiña. Ese es el delito que ha aumentado. Eso es una cosa. Yo estaba diciendo que estábamos viendo qué pasó tocando determinados resortes. El otro resorte, que sobre todo esto pasa en el área metropolitana, no pasa tanto en el interior del país, pero va a empezar a pasar, es que se han repartido 800 tablets para tomar la denuncia con la tablet en la calle, sin que la persona que sufrió un robo tenga que ir a la seccional a hacerlo. Entonces hoy aparecen denuncias de rapiña, que lo que robaron son 2 cuadernos y una Coca-Cola, pero figura como rapiña. A nosotros nos parece que eso está muy bien, porque todo el trabajo que estamos haciendo se basa en que hay que georreferenciar el delito, denunciando todo delito que se produzca, para saber dónde hay concentración y organizar el patrullaje de acuerdo a la mayor concentración. Entonces, si antes había delitos que no se denunciaban y hoy se denuncian, nos ayuda. Ahora, desde el punto de vista de la estadística, la cambia. Aprovecho para una participación del señor jefe de policía a propósito de esa interpretación de los fiscales, jefe, concretamente en Soriano. ¿Ustedes cómo se viene actuando? ¿Cuáles son las directivas y cómo valora esos procedimientos que tienen esa doble mirada? Bueno, nosotros venimos trabajando de la misma forma que veníamos trabajando siempre, nada más, porque el Código de Procedimiento Policial no fue derogado en ningún momento. Se realiza la intervención, la policía trabaja de la misma forma que viene realizando anteriormente. Y en previa coordinación con los fiscales se dialogó justamente en las capacitaciones que se realizaron anteriormente, justamente ese tipo de trabajo que la policía venía haciendo y sigue haciendo hasta el momento, ¿no? Porque el Código de Procedimiento Policial no fue derogado y la tarea administrativa la policía tiene que hacerla, y ante eventual delito o falta, ahí recién damos participación a los fiscales y bueno, y ahí comienza la investigación por parte del fiscal. O sea, ¿ustedes consideran que no han tenido dificultades? No, nosotros en el trabajo con los fiscales y en el trabajo policial no hemos tenido ningún tipo de dificultad. Se ha aplicado el Código de Procedimiento Policial como venía aplicándose anteriormente. No es lo que comúnmente se ha instalado en la sociedad, como que la policía tiene esas manos atadas. No, nosotros venimos trabajando de la misma forma siempre. A prueba, ustedes se habrán observado que nosotros hacemos inspecciones de vehículos, hacemos inspecciones de personas, y posteriormente, en caso de algún falta o delito fragante, en forma inmediata se entera a la Fiscalía y ahí posteriormente arranca la investigación por parte del fiscal. Quiero abrir a mis compañeros informativos. Comienzo con Daniel Estrada. Bien, buen día, señor ministro, gracias por estar acompañándonos. Un poco lo que usted decía, esa controversia que le generó con fiscalías, por ejemplo, la Fiscalía General, sobre el aumento de las rapiñas en los últimos tiempos. Pero yo quería después, con el paso de las horas, dedicarme o detenerme en otro aspecto.
el trabajo que se viene haciendo con la población reclusa, por ejemplo. Es decir, se ha comprobado, y hay estadísticas que usted maneja, de la alta reincidencia de una vez que queda liberada la persona de la prisión, por ejemplo. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido? Bien, pero déjeme hacer una acotación Sí, del tema anterior, porque Soriano es uno de los departamentos donde en este año no aumentó la rapiña. Entonces tiene que ver con que hay una sintonía entre los fiscales y la policía. Y hay departamentos donde existe total sintonía. Este no es un problema generalizado. Este es un problema que se da a veces. Y yo creo que la policía no tiene las manos atadas. A veces, por interpretación, se la ata a sí misma. Y yo tengo la misma interpretación que el jefe en cuanto a que la ley orgánica policial no ha cambiado. Entonces el policía tiene que actuar de acuerdo a lo que indica la ley orgánica policial. Pero a veces se aprieta de alguna manera, por lo que se pueda entender. El fiscal de corte entiende lo mismo. Yo no tengo controversia con el fiscal de corte. Hay interpretaciones diferentes de algunos fiscales y por eso cuando digo que hay que poner en línea la actuación de fiscales, policías, pues un problema dentro de la policía, un problema dentro de los fiscales, un problema dentro de los jueces. Por eso hay que ponerlo en línea. Quería hacer esa acotación y respecto a la alta reincidencia, es cierto, pero ha bajado. O sea, cuando nosotros asumimos en el ministerio, la reincidencia era del 71%. Y ahora hay dos versiones, dos visiones. Una que es el 50% y otra que es el 60%. Cualquiera de las dos es más baja que la anterior. Pero es cierto que el problema es el que se puede producir adentro de las cárceles. Nosotros decíamos cuando asumimos que la cárcel era como una universidad del delito y que había que llevar otras políticas de trabajo, de estudio, de deporte, a los efectos de transformar esa universidad del delito en un lugar donde se pudiera rehabilitar antes de salir nuevamente a la sociedad. Y ese es un trabajo bastante difícil y que tiene distintas, digamos, posibilidades. En algunos casos eso se logró, se hacen todos, pero en todos los casos, pero en algunos casos no tiene efecto, incluso por las dificultades que tenemos nosotros para llevar el trabajo a las cárceles. Hay en algunos lugares donde se llevó con fuerza, hay personas privadas de libertad que salen a trabajar afuera y hay otros donde no quieren trabajar o estudiar y entonces ofrece ese problema y sigue siendo, como en todo el mundo, un lugar donde el delito se amplifica y esa es la discusión que yo creo que hay que dar en la sociedad, porque a veces hay personas privadas de libertad que pasan por un periodo de trabajo y tanto adentro de las cárceles como afuera salen a trabajar y cuando salen en libertad y tienen alguna preparación para el trabajo, les resulta muy difícil conseguir trabajo. Ahí ellos mismos lo dicen. Y bueno, yo estuve 8 años preso, ¿quién me va a dar trabajo? Yo en mi pueblo era un ladrón, entonces ¿quién me va a dar trabajo en mi pueblo? El problema es que si no logramos que se inserten en la sociedad para trabajar, para estudiar, y salen, no lo logran, y bueno, la reincidencia es el camino que le va a ir quedando. Entonces, hay un trabajo dentro de las cárceles. Nosotros a partir del año pasado transformamos lo que era el viejo patronato de encarcelados y liberados en la Dirección Nacional del Liberado y le cambiamos la función. No es atenderlo dentro de las cárceles, sino
atender a quien va a salir en libertad para tratar de que tenga trabajo, que pueda estudiar, y esa es una tarea muy difícil. Pero si eso no funciona, es difícil que se bajen más los niveles de reincidencia. Eduardo. Buenos días. Ministro, volviendo al tema del nuevo Código de Proceso Penal, en las últimas horas o en los últimos días, eso también ha generado divisiones en la interna policial, reclamos sindicales sobre el tema fundamentalmente de derechos. Y el tema a veces está relacionado quizás en los últimos episodios de violencia doméstica y violencia de género por el tema de las garantías hacia las víctimas. Sí, ahí nosotros coincidimos en muchos de los reclamos de los policías y además entendemos que hay que ajustar más las cosas. Cuando por violencia doméstica nosotros tratamos de introducir las tobilleras, tuvimos un rechazo fuerte entre jueces de paz, fundamentalmente, entre abogados defensores, y creo que salió adelante lo de las tobilleras por apoyo de los ministros de la Corte que estaban designados, que eran el doctor Pérez Manrique y no me acuerdo cuál era el otro, eran dos, y los fiscales. O sea, ellos entendían que era una medida adecuada y se aprobó lo de las tobilleras, pero se usaban pocas, no en todos los casos se usaba la tobillera. Esto tuvo éxito, o sea, hasta hace un tiempo, ahora ya no es tan así, hasta hace un tiempo el 100% del uso de las tobilleras llevaba a buen resultado. Entonces se fue generalizando y se utiliza la tobillera en todos los casos, una receta universal, tobillera. Y se utiliza en casos en que la mujer protegida no se considera víctima. Y en la medida que no se considera víctima, la tobillera no sirve, porque la tobillera es un dispositivo que lleva al agresor en el tobillo, que se conecta con otro dispositivo que lleva el agredido o la agredida, en el 95 más, 98% de los casos, agredida. Tiene que tener el dispositivo consigo. Si la mujer no se considera víctima, como ha pasado, que trata de relacionarse nuevamente con su pareja o su expareja, deja el dispositivo arriba de la mesa, se va y se junta con el agresor. Y muchas veces lo hace y no tiene consecuencias, pero a veces tiene consecuencias. Y las consecuencias que a veces tiene es que no se usó la tobillera, sino que se usó el custodia en lugar de la tobillera, y la mujer hace lo mismo. En vez de dejar el dispositivo, sale por la puerta del fondo y se va a encontrar a espaldas del custodia, con el agresor, con la expareja, o sale a bailar y le avisa al policía, y el policía la tiene que acompañar a bailar. Y a nosotros nos parece un disparate. O en algunos casos han dejado el dispositivo o se escaparon de custodia y fueron a tener visita conyugal con un preso que no es su pareja. O la mujer se considera víctima o la tobillera no sirve. Y si se pone custodia, es porque lo que el bien custodiado es la vida. Entonces, el bien custodiado de la vida tiene que haber una serie de condiciones para que se pueda custodiar la vida. Y nosotros entendemos que debe establecerse un protocolo que la persona custodiada tiene que firmar, aceptar las condiciones. Nadie la va a acompañar al baile. Si tiene la tobillera, la pareja, ella tendrá que hacer todo lo posible para que sea efectiva, no para que no sea efectiva. Entonces los policías se quejan de estas situaciones, y yo creo que tienen razón. Ahora, creo que esto se están causando. Hay una comisión
que la dirige Fiscalía, que según la ley y el nuevo código del proceso es la que tiene la responsabilidad de atender a las víctimas, y se está estableciendo determinados criterios que cuáles son las medidas de protección necesarias. Es la tobillera, es la custodia, es sacarla de la casa a la persona, y existe una evaluación del riesgo, un protocolo que establezca la evaluación del riesgo, y establecido el riesgo, cuál es la medida, y luego finalmente que hay que firmar un protocolo, sobre todo si se pone custodia. Entonces eso yo creo que atiende en parte lo que los sindicatos policiales reclaman, porque tienen razón. Ministro, se ha insistido nuevamente ahora en una interpelación, ¿verdad? Sí. Ha sido convocado al Parlamento por haber hecho el pedido, que tuvo el apoyo de otros integrantes de partidos de la oposición. Se viene insistiendo en su renuncia, se ha pedido una y otra vez, se viene señalando de que las políticas del Ministerio del Interior no están dando los resultados. Se ha destacado en estos últimos años el avance, por ejemplo, en materia salarial del funcionario policial, en materia de tecnología, etc. ¿Usted qué piensa con respecto a todo esto, verdad? Esos avances que se han dado, ¿por qué no concuerdan con las mejoras de los índices de los delitos? ¿Verdad? Lo ato a lo primero, porque el cuestionamiento que se le hace a usted en la cartera es constante, ¿verdad? Sí, me pidieron la renuncia a los 3 meses de estar en el ministerio, por política de cárceles. Las cárceles han tenido un avance enorme en todo este periodo, y no renuncié porque quería tratar de producir ese avance. Pero el problema en la delincuencia, el inspector Guarteche, que fue uno de los que impulsó la reforma policial, decía que cuando se produce un delito confluyen 4 circunstancias: el delincuente, la víctima, la policía y el ambiente, ¿no? Entonces la oposición de las 4, cuando pide la renuncia, de las 4 circunstancias mide una, que es la policía, pero no la policía en sí, sino lo que tiene que ver el Ministerio del Interior, en este caso el ministro, con el desarrollo de la policía. Pero no tiene en cuenta lo que es el delincuente o la delincuencia, porque esto no se da en un laboratorio, se da en una sociedad que está inserta en una región, y que esa región tiene un crecimiento pero enorme de la delincuencia. Cuando nosotros ingresamos al ministerio había solo 3 países de los que los organismos internacionales tienen en cuenta sus cifras, porque hay países que dan cifras, pero los organismos internacionales, cuando los registran, no los tienen en cuenta y dicen, tal país, que es uno solo, ¿no? Que vecino además, tal país no figura en las cifras porque no lo dicen, que no confían en ellas, pero que hay problemas de registro o algo por el estilo, ¿no? Entonces, de los países que los organismos internacionales confían en sus cifras, solo había 3 países que teníamos por debajo de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, que eran Chile, Costa Rica y nosotros, que andábamos en 6 y medio cuando asumimos. Hoy Costa Rica tiene arriba de 12. Chile sigue en 6 y medio. Nosotros el otro año cerramos en 7 y medio, subimos. El año pasado debíamos haber cerrado en 8, subimos, pero estamos debajo de 10. Somos los únicos 2 países con Chile que estamos debajo de 10. Y los otros han subido, pero Brasil, a los lugares donde los uruguayos van a hacer turismo, Bahía tiene 62 homicidios
cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 7,5. Maceió tiene 60. Pero es comparable nuestra realidad con eso. Es realidad, es comparable, porque si cuando nosotros empezamos, ellos están por debajo de esto que estamos diciendo, y han subido a niveles descomunales, bueno, por algo otros suben, nosotros hemos bajado algunas cosas y otras las hemos mantenido. Entonces, ¿qué es lo que hay que pudo hacer que Uruguay no se disparara como se dispararon los demás? ¿Qué es lo que hay? Bueno, yo creo que hay una acción policial. Y esa acción policial, es como si usted es médico y tiene una vida normal y atiende en la vida normal a su colectividad, pero tiene una epidemia. En esa epidemia las cifras le cambian. Ahora, ¿cuánto contiene de eso? Y bueno, depende de las políticas de salud y lo que haga como médico. En este caso es lo mismo. Hay una epidemia en la región. Es la región más violenta del mundo, es América Latina. Hay una estadística de una organización internacional también vinculada a Naciones Unidas que pone 50 ciudades más violentas del mundo. Bueno, 40 son de América Latina, 20 no sé cuántas son de Brasil, 4 de Estados Unidos, ¿no? Porque siempre nos dicen Estados Unidos es el país más seguro. Tiene Detroit, Nueva Orleans, San Luis, Baltimore, tienen todas arriba de 40 homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? Esas 4 ciudades. Y en Uruguay hubo un crecimiento, pero hubo un crecimiento mucho más acotado de lo que del resto de la región. Ustedes pueden ver, con lo lamentable que pasó el otro día de un turista brasileño, pueden ver cuando vienen turistas le preguntan ¿qué encuentran en Uruguay? Seguridad. Nosotros no lo entendemos porque nosotros nos comparamos con algunos años antes en que estábamos mejor, pero ellos que se comparan con su país, y no solo de un país, de varios países, vienen y dicen acá hay seguridad. Entonces, por algo es. Ahora, yo creo que de la seguridad solamente se puede salir si hacemos de ella una política de Estado y nos ponemos de acuerdo y trabajamos en común. Yo creo que la seguridad se ha hecho un botín para acumular políticamente y electoralmente. Y entonces no lo analizamos con objetividad y bueno, tenemos los problemas que tenemos. El senador Rodaberry, que es el que me va a interpelar, me llamó a comisión hace poco y me preguntó lo mismo, ¿por qué no consideraba que puede haber un desgaste? Y digo, mire, si yo hubiera considerado eso, no me estaría llamando usted, porque ya me habría ido. Pero no lo considero porque entiendo que hay un trabajo que se ha hecho, que ese trabajo mejoró muchísimo lo que teníamos, no solo en sueldo, no solo en tecnología, sino en armamento, en vehículos, en preparación, en planes. Y bueno, yo creo que eso ha venido funcionando y ha sido el gran elemento de contención de una disparada que podía haber sido muchísimo más grande. No, yo quiero acotar algo sobre lo que está hablando el ministro, pero también, ¿usted no cree que la imagen que hoy tiene el policía en el transcurso del tiempo ha perdido el respeto dentro de la sociedad? ¿No influye también en el tema de la seguridad y del comportamiento de la delincuencia? Digo, antes el policía era respetado, hoy el policía es uno cualquiera de nosotros que va por la calle y a veces las reacciones que tiene la gente, indudablemente son violentas. Yo creo que no es así como usted dice. Yo creo que todas las encuestas de vida y por haber, nacionales e internacionales, ponen al policía como uno de los más respetados en la sociedad. Las encuestas todas coinciden, ponen, más allá que yo comparta todo lo que dice la encuesta, pero pone como el sector en el que la gente confía más, los bancos. El segundo grupo que la gente confía más son los policías. Después anda ahí a veces la justicia, a veces el ejército, eso puede variar. Debajo del ejército creo que está la Iglesia Católica
pero la policía está en todas las encuestas, todas, la que hace el Latino Barómetro, la que hace Factum, la que hace Equipos Mori, con una variación del 50% o 60% de confianza, es el segundo sector más respetado. Por otra parte, creo que la policía tiene hoy una capacidad de enfrentamiento muy superior a la que tenía antes, y eso lo lleva al respeto por los propios delincuentes. Que los delincuentes le enfrenten no es porque le pierdan el respeto, es porque saben que es la que le está controlando y o le enfrentan o desaparecen como delincuentes. Y quien eligió la carrera delictiva no va a parar porque sí nomás. Pero yo recuerdo en otros momentos que se enfrentaba la policía con los delincuentes y la policía estaba en menos condiciones, incluso físicamente. Yo me acuerdo de la imagen de un policía mucho más pesado, mucho menos entrenado. Hoy el policía está entrenado. O sea, yo creo que existe respeto por la gente al policía. Y después lo que ha habido en la sociedad, y yo no lo puedo sumar, decir esto pasa con el policía, lo que ha pasado en la sociedad es el respeto por la autoridad, pero es la autoridad del padre, la autoridad de la madre, la autoridad del maestro, la autoridad de un funcionario que uno va a hacer un trámite y si el trámite se le dificulta se le agarran con el funcionario. Y en ese sentido también existe la pérdida de respeto a la autoridad del policía, pero sumado a lo que es la pérdida de la autoridad en la sociedad. Sí, en eso coincidimos. No porque sea pérdida de respeto al policía como cosa aislada. Ministro, antes de ir a Daniel, permíteme por favor, un segundito, vamos a ir con Gisela, que hay muchos mensajes de nuestra audiencia, 098 777 980. Vamos a ir con algunos de ellos para el ministro, y que en la medida de lo posible vaya a responder. Buenos días, ministra. Este oyente nos dice, quería preguntarle al ministro, ¿qué siente cuando la mayor parte de la población no está de acuerdo con su desempeño? Si se ha pedido tantas veces su renuncia. Otro mensaje que nos Eso dice, ya lo respondí. sí. Buenos días, ¿por qué tantos requisitos para ingresar a la policía? Con solo saber leer y escribir alcanza, como era antes, nos dice un oyente. Señor ministro, ¿qué piensa del reclamo de mucha gente de acudir a los militares para colaborar con la seguridad? Otro mensaje que nos dice, bueno, con respecto a este señor vive en otro país, la realidad es otra, o que mire los informativos, nos dice este oyente también. Buenos días, ¿es posible crear una fuerza al estilo Tropa Elite de Brasil, acá en Uruguay? Saludos, un oyente también. Bueno, vamos a la que me parece más importante. La preparación para entrar a la policía es fundamental, porque no alcanza con saber leer y escribir. Cuando se prepara al policía no solo le enseñan lo que tiene que ver con el uso de un arma o tener una persona, sino que le enseñan en un nivel diferente, pero a interpretar la ley y cuáles son las leyes que tiene que hacer cumplir, y no alcanza con saber leer y escribir. Y justamente cuando solo se sabe leer y escribir, y alguna vez ha pasado, después se llega a los abusos. Entonces elevar el nivel de la policía es elevar las condiciones para ingresar a la policía. El jefe es el jefe de policía y hace algo más que saber leer y escribir, es abogado, además de policía. Y eso va en detrimento o a favor del jefe de policía. Yo creo que va a favor. Entonces no se puede pedir que se bajen las condiciones para entrar a la policía. Hay países donde la policía tiene mucho menos requisitos para entrar, es mucho más abusadora, mucho más abusiva. No la policía en sí, sino el policía que no tiene los elementos para manejar el poder que tiene en sus manos individualmente. Después, voy a la última, lo de Tropa de Elite. Uno cuando ve Tropa de Elite, yo vi las dos películas de Tropa de Elite, una fuerza bárbara tiene Tropa de Elite, pero en la favela la tienen mucho más dominada los criminales que lo que tienen acá los criminales, los asentamientos. Entonces, Tropa de Elite
no controla el delito. El delito se controla con políticas públicas que necesitan una policía adecuada. Y Brasil, que es un país que tiene una organización del Estado diferente, es federal, entonces tiene una policía federal, una policía estadual, una policía militar. Cuando hace unos años yo conversaba con el ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardoso, y se están matando de a 50 por noche en el estado de San Pablo. 50, y empezó porque la policía se enfrentó más que detuvo con delincuentes y murieron 2 delincuentes. Desde las cárceles dieron la orden de matar 2 policías cada 2 delincuentes muertos. Entonces mataron 4 o 5. La policía respondió igual, la policía militar respondió igual. Y terminó eso saliendo encapuchado, se mataban de a 50. La presidenta Dilma Rousseff en ese momento le dio la orden al ministro de intervenir la Policía Militar de San Pablo. Me decía, la Policía Federal son 12.000, la Policía de San Pablo son 100.000, la Policía Militar. ¿Cómo intervengo? ¿Cómo hago para intervenir? Pero además dieron la orden de sacar a los delincuentes que están, porque eran de adentro de las cárceles que estaban manejando eso, de sacarlos para las cárceles de alta seguridad, que son federales. Pero las cárceles donde estaban eran estaduales. Entonces el gobernador decía, no, de acá no sacan a nadie. Entonces, había tropa de élite, había. Lo que no había eran políticas claras y generalizadas. Entonces el problema siguió creciendo. No es tropa de élite lo que arregla esto, no es el ejército lo que arregla esto. El ejército intervino en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Establecieron una guerra, no la guerra con la FARC, la guerra con el narcotráfico, una guerra brutal, que la exportaron a México. En México fue mucho más grande la guerra de los narcotraficantes con el ejército mexicano. Hoy el gobierno mexicano, ya hace algún año, sacó al ejército y puso a la armada. Y hace unos años también el ministro de Defensa mexicano le decía a nuestro ministro de Defensa que le pedía por favor, le rogaba que no pusiera al ejército a combatir al narcotráfico y los delitos comunes porque tiene el efecto contrario. Y yo creo eso. Entonces, uno cuando encuentra que la cosa está mal busca medidas desesperadas. Las medidas desesperadas tienen que ser correctas y no desesperadas. Si no son correctas no funcionan. Y el ejército no funciona, porque el ejército tiene otra preparación, lo preparan para la guerra, no lo preparan para detener delincuentes, lo preparan para matar enemigos y no funciona. Y después, creo que la que me quedaba es en qué país vivo. Yo no vivo en una isla, vivo en un continente que tiene situaciones alrededor y por lo general comparo lo que nos pasa con lo que pasa en otro lado. Y bueno, el que mira muy cerquita, capaz que no mira todo lo que está pasando y entonces no ve el peligro que se vive. Y para tener también lo decía el comisario general Guarteche, o sea, para tener una visión de lo que nos pasa en seguridad y para actuar en seguridad hay que tener una percepción compartida de la amenaza y también tener una respuesta compartida. Y lo que muchas veces se ve es la necesidad de enfrentar duramente, de liquidar, de actuar como ejército contra el delincuente, matarlos. Eso no da el menor resultado. Al revés, eso produce gente desesperada del otro lado que va a enfrentar desesperadamente
a la gente que vive tranquilamente en sociedad y produce lo contrario a lo que se busca. Entonces yo no sé si me quedó alguna. Voy con Daniel, por favor. Ministro, un poco una de las preguntas era esa, apuntaba sobre que la oposición le critica eso, por ejemplo, que quizás vive en otro país y no en la realidad, por ejemplo, cuando usted maneja estadísticas, cifras, ¿no? De que no van de la mano con la percepción o la situación real que a veces la gente tiene. Un poco apuntaba eso todo. Pero dentro de las distintas medidas que se han aplicado, distintos programas, por ejemplo, ¿en qué quedó los proyectos, aquellos operativos de saturación, por ejemplo, aquellos medios operativos no dieron resultados, no resultaron eficaces, por ejemplo? El pago se extendió a algunos departamentos. ¿Cómo evalúa que pueda llegar a otros, por ejemplo? No, nosotros, el pago se está extendiendo. Ahora, los operativos de saturación nunca se dejaron de hacer, siempre se siguieron haciendo. Lo que pasa es que los primeros operativos, nosotros lo quisimos hacer con cierta fuerza mayor y pedimos colaboración a la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada colaboró con helicópteros. Esos helicópteros no funcionaron para nada. Yo me acuerdo que uno de los primeros operativos de saturación se hizo cerca donde yo vivía. Y antes que se hiciera empecé a sentir un ruido que era un helicóptero. Lo sentí 15 minutos antes que llegara. Bueno, al final sentir el ruido del helicóptero era alertar a los delincuentes de que se iba a hacer algo. Al punto que en determinado momento se cambió. Bueno, que vaya el helicóptero para el cerro y el operativo lo vamos a hacer por el Casabobo, porque no por el Casaballe. Entonces se dejó de usar el helicóptero que le daba cierta espectacularidad, pero se siguieron haciendo. Además, los operativos de saturación en su momento fueron criticados por sectores de la propia izquierda que decían que eran racias. Y no eran racias porque eran con órdenes de allanamiento juntadas en lugares donde era difícil entrar para uno solo. Y eso se siguió haciendo. El otro día se hizo uno en Casaballe, hace unos meses, tuvo resultados buenos y se iba a hacer otro más, y se iba a hacer un miércoles. Se iba a hacer un miércoles y había 3 fiscales trabajando para eso. 2 fiscales que libraron órdenes de allanamiento necesarias para hacer esto, porque esto fue orden de allanamiento, y uno no, porque entendía que no tenía todas las cosas y lo postergó una semana, otro miércoles. Ese miércoles, cuando se iba a hacer, también se suspendió, porque el fiscal decía que no tenía las órdenes de allanamiento. Ese miércoles fue cuando le pegaron un balazo a un niño, y se podía haber evitado si hubiéramos actuado en sintonía con lo que estábamos, porque eso lo estaban trabajando, la policía, 3 fiscales, 2 estaban en sintonía, 1 no. Al otro día se hizo. Y yo le digo, ahora se está haciendo uno de esos. Ahí, en Casaballe, se está haciendo uno con 47 órdenes de allanamiento, así que no han dejado de hacerse. Se siguen haciendo. Y eso, de alguna manera, nos lleva a nosotros un problema. Aunque alguno puede decir que esto es una justificación, no tiene que explicar las cosas para resolver las cosas, si no se las explica. La policía tiene 2 funciones. Una función es como policía de seguridad. Hubo una época que antes se decía agente de seguridad, agente de investigaciones. Bueno, hay policía de seguridad, policía de investigaciones. La policía que actúa como auxiliar de la justicia es la policía de investigaciones. Investiga para que la justicia después pueda trabajar sobre un detenido. Y ahí hay una sintonía clara. Cuando la policía trabaja como policía de seguridad, es fácil, cuando previene, fácil no, lo puede hacer solo, cuando previene, cuando agarra a alguien robando en flagrancia, lo agarra. Ahora, la policía también necesita de la justicia para actuar como seguridad, porque estos operativos
muchas veces se hacen con orden de allanamiento para llevar a alguien ante la justicia, pero también para contener un barrio y para que determinados delincuentes no puedan crecer y bueno, y ahí la policía tiene dificultad. Porque cuando el fiscal que decía que no frenó los operativos, no, yo quiero tener interrogados los testigos antes de que lo detengan, porque entonces cuando lo detienen ya lo proceso. Bárbaro. Desde el punto de vista de la aplicación de justicia está fenómeno. Desde el punto de vista de llevar seguridad a un barrio, no. El otro día, si se hubiera hecho el operativo, el niño no hubiera recibido el balazo que recibió, porque no hubiera pasado nada de eso. Y la policía lo estaba pensando no solo como llevar acusados ante la justicia, sino como elemento de seguridad en el barrio. El niño está cada vez mejor, esperemos que siga así, pero estuvo gravísimo. Ministro, hay muchos mensajes. Sí, tengo una pregunta más. Con respecto a lo que es el allanamiento, oyente nos pregunto qué opina usted sobre cambiar la ley que hay que prohíbe hacer allanamientos a la noche. ¿No mejoraría el accionar de la policía? Yo creo que sí cambiar la ley, si el juez acompaña en los casos en que se necesita el allanamiento nocturno, se puede hacer. Habría que contar con eso. Tiene que acompañar el juez. Sí. Bueno, se podría hablar sobre el pago de nocturnidad y cómo lo van a hacer con días libres, cómo arreglaron con el sindicato cuando no hay personal para cubrir estas horas, nos dice este oyente respecto a la policía, ¿no? Las horas libres que se producen con ese 20% no son tantas como parece. El arreglo por horas libres no es un arreglo permanente. El problema es que si se establece un gasto por la aplicación de una ley cuando no hay presupuesto para hacerlo, no se puede. Entonces, la forma que se ha planteado fue hasta el nuevo presupuesto con las horas libres, que insisto, no son tantas, y con el nuevo presupuesto que se prevea el pago y que se pueda hacer el pago. Hoy no se puede porque no hay presupuesto. Ministro, antes de ir al largo con una pregunta más, de las propuestas que han formulado públicamente y le han hecho llegar a usted a la cartera, los dirigentes como Gaber y la Casa Pou, ¿extrae algo? ¿Hay algo nuevo allí, algo positivo, hay algo que se pueda conversar? Por ejemplo, la propuesta de la calle Pou de ampliar facultades a la policía con el tema de la legítima defensa, bueno, algo contestó recién, pero le puse un ejemplo, hay otros. ¿Qué puede extraer de esas propuestas? El problema es que la propuesta en general responde a un plan general de seguridad y generalmente no coincide. Hay alguna que sí la hemos tenido en cuenta. Yo creo que esta es una discusión dentro de la izquierda, pero yo la planteo porque yo creo que hay delitos, rapiña, homicidio, violación, secuestro, copamiento, por lo menos eso, que tienen que no pueden salir rápidamente. La persona y creo que la ley prevé penas que son adecuadas, pero también preveía formas de evadir el cumplimiento de todos los años. Entonces, y lo mismo menores. Esos delitos en menores, yo creo que lo que la ley lleva es que en 1 año o 2 años se pueda salir por eso. Y yo creo que eso es un error profundo, porque sobre todo en algunos de esos delitos, cuando se mata reiteradamente, aunque sea en conflicto entre delincuentes, aunque sea en eso, se pierde el respeto a la vida. Y cuando se pierde el respeto a la vida, la rehabilitación tiene que ser adecuada, y la rehabilitación adecuada necesita tiempo adecuado, y 1 año no es adecuado.
Entonces ahí sí yo creo que coincido, porque hay que penalizar más, en mi caso de mayores, y tener política de rehabilitación más fuerte con el tiempo adecuado, tiempo de internación adecuado en el caso de menores. Y bueno, no coincido en eso, no coincido en que para hacer eso haya que bajar la edad de imputabilidad, porque bajar la edad de imputabilidad lleva a que con más tiempo, pero se considere igual al menor que al mayor, y yo creo que no son menores, no son iguales. Los menores no terminaron de formar su personalidad y su carácter, su psiquis, y entonces tiene que tener medidas especiales para la rehabilitación que no son las de un mayor. Entonces tiene que seguir manteniéndose la edad de imputabilidad que tienen hoy, que son imputables, pero con medidas especiales, desde los 13 a los 18, con medidas especiales, pero adecuando los tiempos de internación a las políticas de rehabilitación necesarias. Estamos en los últimos instantes, Eduardo. No, yo quería tocar el tema del volumen de efectivos a nivel país, ¿no? Exacto, porque sabe que con el paso del tiempo, hace muchos años, incluso de antes del gobierno del Frente Amplio, cuando era ministro Guillermo Stirling, se comenzaron a reducir las vacantes. Se sacaban vacantes del interior, se pasaban para la zona este del país, y así gradualmente se ha ido reduciendo, hasta informes que ha hecho el Ministerio del Interior sobre que nosotros, la población nuestra de que tiene el Uruguay, tiene demasiados policías. Sin embargo, la realidad a veces marca que no se coincide, porque faltan policías fundamentalmente en zonas rurales donde se ha reducido notoriamente. ¿Cuál es su visión, ministro? Yo creo que hay otro tema que está vinculado a eso, que es las vacantes. O sea, nosotros en el área metropolitana hoy tenemos 900 vacantes. Sumamos al interior, tenemos más vacantes. Y existe, históricamente, una forma de proveer las vacantes que nosotros hemos tratado de mejorarla, pero la mejoramos, pero no lo solucionamos. Porque el ingreso a los cursos para ser agente está unida a la cantidad de vacantes. Entonces no podemos tener más cursos que las vacantes que hay. 900, pongamos que entren 900, no entraron 900, porque después que pasan por la selección quedaron 560, o sea, hay 560 alumnos para llenar 900 vacantes. De esos 560 no van a aprobar todos, o sea, va a quedar menos gente. Y entre el tiempo que se llamó a proveer las vacantes, los 6 meses de preparación, se van a generar otras vacantes. Entonces, cuando llenemos 400 vacantes a 900, vamos a tener más de 900. Ese problema lo tenemos permanente. Nosotros lo que estamos ahora planteándonos, y estamos elaborando un proyecto de ley, es que queden separadas los ingresos a la escuela de las vacantes. Entonces, si hay 900 vacantes y se presentan 1.500, que entren los 1.500. Y que luego se haga un orden de prelación. Los primeros 900 entran directamente. El 901, 902, 903, hasta que llegue que hayan aprobado los cursos, porque el que no aprobó no entra en el orden de prelación. Está numerado, se genera una vacante más, entra el 901. Otra vacante más, entra el 902. Entonces se van llenando continuamente y quedan todas provistas. Tenemos un proyecto escrito, lo vamos a presentar probablemente en la rendición de cuentas, y eso creo que nos va a dar, mayores posibilidades. Pero en el periodo nuestro han entrado 3.000 policías más, o sea, no es que se han reducido, han aumentado la cantidad de policías. Cuando hablamos con las autoridades policiales, el propio jefe, más de una ocasión hemos preguntado, es un tema común, ¿no? La falta de recursos humanos. Y se han planteado algunas situaciones puntuales donde se le ha dicho a una población o a algún denunciante, bueno, no podemos atender, no podemos en el momento cubrir esa necesidad por falta de personal, o no es así. Sí, nosotros hoy día tenemos un llamado a cubrir vacantes, que en su primer inicio fue de 9 vacantes. Hoy día tenemos 22 vacantes
cuando se presentaron 400 personas y como decía el ministro, se fue reduciendo. Hoy día tenemos 39 para cubrir esas 22 vacantes, ¿no? Lo que hace que estemos ya en la etapa final de la Junta de Selección y bueno, y esa gente, posteriormente los 22 primeros con la lista de apelación que se realiza son los que van a ingresar, ¿no? Y bueno, y ahí trataremos de la formación correspondiente a los 6 meses que llevan en la escuela de formación y capacitación y posteriormente insertarlo en las comisarías correspondientes. Ministro, Pero ya perdieron 17. ¿Cómo? Ya perdieron Sí, 17. sí, ya O perdieron. sea, van a entrar 22, pero tienen Sí, ya 17 más de lo que... claro. ¿hay nuevas directivas en cuanto a la información que puede proporcionar las jefaturas de policía o el Ministerio del Interior? Y se lo pregunto porque creo que es algo que hemos conversado entre colegas también. Estamos encontrando ciertas dificultades a la hora de acceder a la información policial. Eso responde a una directiva del Ministerio, es resorte de cada jefatura. Y le pongo un ejemplo. La semana... ¿Cómo? Poder fiscal. La semana pasada, la otra semana, hicimos un pedido de información bajo la ley de acceso a la información pública a la unidad de comunicación del Ministerio, porque nos comunicamos con el subjefe de policía para tener datos estadísticos de los últimos 3 meses, por ejemplo, ¿no? En Mercedes se nos informa que los datos están, que la jefatura trabaja permanentemente en eso, pero que la dependencia, el responsable de informarlo es ahora la unidad de comunicación. Nos mandó con Fernando Gil, hicimos una carta y presentamos una carta, una petición, se nos respondió a los pocos días, eso debemos destacarlo, una respuesta bastante ágil, pero nos remitió el informe publicado en el observatorio, que ya estaba del año pasado, digamos, desde que me estaba fijando por acá, del primer trimestre de 2017. Que es lo que no le estábamos pidiendo puntualmente. ¿Por qué esa dificultad nos parece de acceder a la información? Es cierto que a partir de determinado momento se planteó que algunas cosas no responderlas, pero lo que nos estaban preguntando a veces era cómo se desplegaba la gente, cómo se desplegaban los policías. No, eso no lo vamos a informar. ¿Dónde estaban desplegados determinados vehículos? Eso no lo vamos a informar. Entonces, en ese sentido, se dio la orden, pero hay cosas que sí se pueden informar. No sé de qué estamos hablando en este caso, entonces no. Datos concretos, ¿cuántas? Sí, pero eso eran los que yo dije, también eran datos concretos. Claro, por ejemplo, los últimos 3 meses, saber en enero, febrero, diciembre, concretamente en Soriano, cuánto ha variado el índice de hurtos, rapiñas, etcétera, digamos, y no nos fue posible acceder a eso. ¿Por qué razón? Usted decía que... Lo tenemos al señor Fernando Gil, acá está, mire, coincidentemente no lo había visto. Buen día. Buen día, un saludo a toda la audiencia. Mucho gusto. Yo fui el que le mandé la petición. Correcto. No, la respuesta es bien concreta. El Ministerio publica periódicamente, y eso es una discusión del propio observatorio, datos estadísticos que se producen y se procesan cada 6 meses. Ese es el periodo que nosotros tratamos de respetar y responde a primero una decisión profesional de quienes realizan el procesamiento de los datos, que es el observatorio, y bueno, es por eso que se respondió. Los datos que están publicados son los datos de acuerdo al periodo que estableció mínimo para la realización de un estudio estadístico que permitieran marcar tendencias. Nosotros, obviamente, el ministro recibe cada semana la actualización de los datos, pero no se hacen públicos porque esos no permiten hablar de una tendencia que sí se la hace el ministro porque tiene el registro histórico, pero que públicamente respetamos ese periodo, es lo que pide lo que nos estableció el observatorio, y así lo discutimos desde que empezó la administración Bonomi. Es un retroceso en cuanto a la información, más allá de atender esa argumentación que nos da. Porque antes nosotros, como la jefatura divulgaba, los colegas nos pueden decir si es así, datos estadísticos concretos del mes, ¿no? Bueno, hubo tantos hurtos, hubo tantas... Los datos están centralizados y sistematizados y procesados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Les recuerdo que fue una creación del gobierno frente amplista, la creación del observatorio, empezaron ahí a hacerse el registro sistemático y con una base de datos que está muy ampliada y que sirven a la operativa policial. En definitiva, los datos se procesan y se producen para que la operativa policial pueda planificarse y darse la respuesta. La primera respuesta es esa, es decir, esa es la operativa policial a quien realmente se dirigen esos datos.
obviamente que se pueden hacer públicos en la medida que eso no repercute en temas de seguridad. Voy a ir a la raíz de esto. Hace unos días hubo un hecho delictivo que nos llamó la atención aquí en Mercedes, que fue el atentado a un colectivero, ¿verdad? Sí. A raíz de eso hubo movilización en la comunidad, el centro comercial llama a una reunión, a una rueda de prensa, la autoridad del centro comercial, con trabajadores del volante, y ahí se expuso la situación, la preocupación ante el aumento del delito en Soriano y ante este tipo de hechos delictivos que no eran común observarlos en la comunidad. ¿Qué hicimos? Bueno, llamamos a el subjefe de policía, el señor Guardia, y le digamos, señor Guardia, esto que se expresó en la conferencia de prensa es así. No es así. Y bueno, usted tiene datos para... Y ahí partió la inquietud. Bueno, no podemos informar los datos certeros porque para rebatir una información que se dio públicamente. Es un tema de tiempo. ¿Me entiende, Gil? ¿Por dónde viene la inquietud nuestra? Yo lo entiendo, pero usted tiene que entender que cuando se da una producción de datos estadísticos y que son para la operativa policial, nosotros tenemos que respetar eso. En definitiva, la casuística puede ser infinita, y si no vamos a remitir el caso concreto, evidentemente que se podría hablar de alguna generalidad. No conozco exactamente el caso que usted está tratando, pero el pedido que nos hicieron concreto, la respuesta fue esa. Por eso yo quería remitirme a la respuesta y no al caso concreto que usted me está llevando en este momento. Lo que se busca, partió la inquietud general. lo que se busca es mejorar los tiempos, digo, reducir el tema, porque si él habla de que cada 6 meses se hace ese informe, se puede reducir. Ministro, ¿alguna consideración? No, yo que en este caso no era un tema concreto. El tema concreto desató la visión del aumento de los delitos en Soriano. Yo, como dice Fernando, yo recibo una aproximación, porque no está, digamos, chequeado. Ya verán lo que pasó en la semana. Y yo dije, al empezar, que Soriano era de los departamentos en los que no había habido un crecimiento del delito en este año, sobre la base de eso que me dan todas las semanas, que está igual al 20 de marzo, no al 20, no, al 17 de marzo, está igual que como estaba el año pasado, la cantidad de rapiñas. Sí hubo un aumento de hurtos, no de rapiñas. Y en el vigiato tampoco hubo un crecimiento, una baja. Pero eso después, yo qué sé, lo meten en algún factor de corrección y capaz que no es así, que creció, por eso no lo estamos manejando. Pero en Soriano no aumentó, con los datos crudos. Sí los hurtos aumentaron un poco. Tenemos que ir finalizando por razones de agenda. Diputado Marán, muchas gracias. No sé si quiere hacer alguna consideración final. No, muchas gracias a ustedes. Y siempre es bueno hablar de estos temas de seguridad, que la gente de alguna forma, a veces, incluso en lo que se decía del principio, la policía tiene las manos atadas. Lo hemos conversado con el jefe, el tema de las vacantes, que son los que va surgiendo personal en las comisarías, en Dolores también, lo mismo, el tema la Republicana, que en Dolores se estará trabajando esta tarde. Bueno, todos esos temas son consultas de la gente que son buenas tenerlas presentes y que el ministro ha sido muy claro en esas apreciaciones. ¿La Republicana, Dolores, puede ser? La Republicana en general es una movilidad nacional de acuerdo a lo que está pasando en cada momento. Si yo estoy diciendo que en Dolores no ha crecido los delitos, hay departamentos que sí, entonces se hace estudiando lo que pasa en todo el país. Lo que sí hay es el GRT en cada departamento, que es entrenado por la Republicana, tiene la preparación técnica de la Republicana y responde al jefe de policía de cada departamento. Entonces, estamos en ese proceso y estamos planteándonos que tengan además el uniforme de la Republicana y que si es necesario se los pueda convocar como parte de la Republicana también. Entonces, es la Republicana en el departamento. Me quedé con una cosita, es inevitable hablar de fútbol, se habla de fútbol. La oposición dice que la delincuencia va ganando, ministro. ¿Cuál es su visión?
no veo dónde está el fútbol. Término fútbol. Y yo creo que la delincuencia se ha puesto más dura en algunas cosas porque está perdiendo, no porque está ganando. Entonces tiene una ofensiva de carácter defensivo. Como fútbol, no hay mejor defensa como en ataque. Entonces es defensa. Y se ponen duros. Pero están perdiendo porque el narcotráfico, el microtráfico, que es lo que mueve todo esto, se le ha venido reduciendo el mercado de la pasta base y se están peleando entre ellos por el dominio del mercado, por el dominio del territorio. Y bueno, atacan, y atacan fuerte, pero creo que es producto de una mayor debilidad y no una mayor fortaleza. Ministro Pilar, perdón. Sí, ahora sí. ¿Tiene en estadística la participación de la minoridad en la acción directiva? ¿La tiene presente? No, en este momento no. No hay un crecimiento, es minoría dentro de lo que son las personas procesadas, pero esto no es un problema de porcentaje, a mí me preocupa mucho, no porque sea mayoría, sino porque empiezan a delinquir de menores y luego siguen una carrera y capaz que caen presos como mayores, pero toda la preparación la tuvieron como menores. Entonces la importancia de la delincuencia de menores no está dada por el porcentaje, en la cantidad de delitos, sino en cómo evolucionan. Hay menores que son como meritorios, sirviendo a mayores, custodiando en determinados barrios, y es un tema de preocupación. Ministro, muchas gracias por su disposición. No, gracias a ustedes.